Sean todos ustedes bienvenidos. Que Dios los bendiga. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Muy buenas tardes, amigos y hermanos en el Señor. Que el Señor me lo bendiga. En esta preciosa tarde, un poquito de frío, pero gracias a la presencia de Dios, ¿no? Uno está ahí con el Señor cada día. Bueno, saludando a cada uno de mis hermanos que nos ven cada día por este canal, el canal 23, que Dios ha elegido para poder bendecir a sus vidas, a mi vida también día a día, al estar en este lugar. La verdad es un privilegio estar en este lugar frente a sus pantallas. Y cada día aprendiendo también de sus llamadas, cuando escriben por el WhatsApp, de sus preguntas. La verdad nos da un aliento y un gozo de escucharlos a ustedes cada día. Que el Señor me los bendiga grandemente. Bueno, espero que este programa sea para bendición de cada uno de ustedes. Nosotros todavía vamos a estar hasta el 5 de diciembre, ¿verdad? Hasta el 5 de diciembre, Dios mediante. Hasta el 5 de diciembre, gloria a Dios. Ya Dios mediante, de repente al otro año, ¿no? Si el Señor nos lo permite, nuevamente estaremos aquí, pero para que diga esto todavía falta un poco, no hay que... Sí, mañana puede suceder muchas cosas. Eso, así es. Quizás estemos en este lugar y ya marchemos, ¿no?, delante de la presencia del Señor, nadie sabe. Maravilloso nombre de Jesús, el rapto de la iglesia está cerca, amor. Así es, gloria a Dios. Así es que no... Usted, mi amado, estimado hermano que nos está viendo, vamos a estar velando cada día, escudriñando la palabra cada día. Bueno, saludando a mis hermanos que están en la ciudad de Piura. Ahorita hoy, último día de campaña. La verdad, la campaña que cuando yo estoy viendo en el Fe es algo maravilloso, que el Señor cada día se glorifica. Saludando a cada uno de ellos, los que han ido acá de Lima, los que están allá. Que el Señor me lo bendiga grandemente y que así el Señor siga glorificando en cada uno de sus vidas. Y también, ¿no?, por las almas nuevas que se están añadiendo más a la grey del Señor. Bueno, voy a dar paso a mi esposo y yo me voy a ir de largo. Así es. Bueno, le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar en la presencia de Dios y delante de usted para seguir bendiciéndolo. Amén. A través, pues, de este su programa, La Voz de la Libertad. Bueno, en verdad es un gozo ver a las personas que se van añadiendo a las congregaciones en las cuales pues reciben el discipulado. Claro, no todos permanecen, ¿no? Amén, pero lo importante es que participen del discipulado. El que quiere realmente alcanzar la salvación y aún que le vaya bien en esta vida, pues es necesario que se sume a aquellos que están llevando el mensaje, ¿me entiende?, el mensaje de salvación, no un mensaje de emoción. Entonces hay que tener bastante cuidado, hermanos, la cual pues les hablamos esto con mucho temor y temblor, para que quizás alguno no nos menosprecie o no menosprecie la palabra de Dios, ¿no?, o nos tome a mal en esta expresión. Y ya que, bueno, pues hoy en día pues es más fácil oír, creer a lo que le gusta a nuestros oídos, ¿no?, a nuestras emociones, que a lo que dice la conciencia. Maravilloso el nombre de Jesús. Bueno, nos estamos aumentando de uno en uno, pero estamos buscando bendecir a la gente que quiere ser bendecida. Maravilloso el nombre de Jesús. Aquí en Chincha, pues somos muy pocos, somos poquitos, ya que recién estamos comenzando, ¿no? Estamos comenzando a discipular, enseñar las pautas espirituales, ¿no?, las jerarquías ministeriales, el manejo de los dones y tantas cosas más para poder nosotros caminar con libertad. Maravilloso el nombre de Jesús. Y saber movernos en este mundo físico, como poder tener la victoria en el espacio, ¿no?, en el mundo espiritual, dentro de la conciencia. Maravilloso el nombre de Jesús. Un saludo muy fuerte a mis amigos que a través del Facebook, Canal 23-Chincha, nos siguen día a día. Y también a aquellos que nos llaman desde Pisco, desde Ica, Nazca, Palpa, San Clemente. Fuerte abrazo para ustedes. Escríbanos, síganos escribiendo al WhatsApp al 999-030-750. Es mi WhatsApp personal, es mi número de teléfono personal, es operadora Vitel. Puede hacer sus llamadas. Si desea usted una administración en su congregación, estamos prestos a servirle sin ningún condición alguna. Maravilloso el nombre de Jesús.
Lo importante es que la gente, los hombres, reciban, ¿me entiende?, el conocimiento y la bendición del Espíritu Santo. Maravilloso el nombre de Jesús. También estamos saliendo a través de Cable Dunas, canal 86. Fuerte abrazo a ustedes, ¿no? Mis hermanos, mis amigos. Sigan recibiendo las bendiciones. A mis amigos también y hermanos de canal 23 Chincha, ¿no? En Cable Chincha. Un fuerte abrazo para ustedes también. Y estamos grabando, está subiendo la grabación, no solamente en el Facebook, sino también se está subiendo la grabación por YouTube. En YouTube usted encuentra La Voz de la Libertad y encuentra las enseñanzas. Maravilloso el nombre de Jesús. Bueno, comenzamos, mi amor, la hora va avanzando. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con el tema. El tema es la importancia de la cobertura ministerial. Amén. Así, o la importancia de la asunción pastoral, también, ¿no? Qué importante. Vamos a ver qué cosa nos enseña. Así ¿no? es. Cuáles son los grandes beneficios y los peligros de no estar bajo la cobertura de un pastor, amén, de un hombre de Dios. Así es. Gloria a Dios. Libro de Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer verso 17. Así es. Amén. Y luego pasamos al 7, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17. Y luego pasamos al verso 7. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El verso 7 dice, acordaos... Perdón, solo el 17. Amén. Primero vamos a leer el 17. Amén. Dice, gloria a Dios. Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos. Es una versión, Dios habla hoy, la que estoy leyendo. Amén. en este momento. Obedeced a vuestros dirigentes o pastores. Amén. Y someteos a ellos, porque cuidan sin descanso de vosotros. En versión Reina Valera dice, porque ellos velan por vuestras almas. Quiero leer aquí, dice Reina Valera 60, sujetaos a ellos porque ellos velan, ellos cuidan sin cesar vuestras almas. Hay que centrarnos, puedes subrayar esa partecita, ellos velan vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tremenda Amén. Esta palabra de Dios. A veces la leemos sin entender, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, hay una gran responsabilidad, ¿me entiende?, detrás del ministerio. Todo hombre y toda mujer, ¿no?, que ejerce un ministerio, estamos hablando quizás de presidenta de damas, estamos hablando de presidente de jóvenes, de los niños. Pastor de jóvenes no existe, eso no es, eso es algo... Presidente. Claro, claro, lo ponen presidente, ¿no? Porque preside, ¿no es cierto?, una asamblea. El dirigente de los jóvenes, el dirigente de las damas, la dirigente de las damas, el dirigente de los adultos, no ancianos, adultos, y los dirigentes, los ancianos dirigentes que están ahí puestos por Dios. Ojo, dentro de una convicción, de la convicción que tengan en la palabra de Dios. Ahora, estas personas que Dios establece, está puesto para un objetivo. Ojo, nosotros como ministros o dirigentes de Dios, no olvidamos que, tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Amén. Perdón. Aló, muy buenas tardes. Mueve los letreros de la televisión. Bien. Se mueve como temblor los letreros de la televisión. Por Facebook. Llamadita, vamos a hacer un arreglo a la cámara o a la pantalla. Maravilloso el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Desde Lima, desde la ciudad de Lima. Un fuerte abrazo a mi hermana, que está atenta a la enseñanza.
Bien, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que detrás de cada responsabilidad ministerial o de cada cargo, cual cargo tengas, quizás estamos hablando de un ministerio de oración o escuadra de oración, hay una gran responsabilidad sobre nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de Dios de cuidar espiritualmente las almas, O sea, las personas, aquellos que cada están persona. bajo tu responsabilidad. Bajo tu protección. Cobertura, podría Claro, ser. estamos en una gran responsabilidad. ¿Entiendes? Tenemos una gran responsabilidad sobre aquellos que han decidido someterse a ese comando voluntariamente. Voluntariamente. Toda persona que viene a someterse voluntariamente a este ministro, ¿me entiende? O a esta anciana, a esta diaconisa, ¿me entiende? Entonces entramos en una responsabilidad. Dios comienza a interconectar su gracia, su misericordia. Recordemos, la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el esposo, ¿verdad? Es el varón. Entonces, recordemos que Dios nunca trabaja sin una jerarquía ministerial. Hay una jerarquía ministerial. Entonces, quien está protegiendo, ¿me entiende?, a la grey, a la congregación, es el que está delante ejerciendo el ministerio, pero como siempre digo, puesto por Dios, no porque quiera predicar. Hay una responsabilidad muy grande. Hay muchos que tienen el deseo de predicar y anunciar, ¿me entiende?, o ser pastor de la noche a la mañana, y lo que hacen es aprovecharse de la grey. Eso es la responsabilidad. El hombre de Dios tiene el peso aquí dentro, en su corazón, de velar por la integridad espiritual y física de aquella persona. Es que aquel hombre de Dios lo ha engendrado, aquella grey, o sea, como dolor de parto. O sea, Pablo también decía que él, ¿no?, los había engendrado, decía, o sea, claro, él las había tenido. No es que es como una madre que lo tiene a sus hijos, ¿verdad? Cuando uno tiene a sus hijos, sus propios hijos, pues tú lo cuidas, ¿no es cierto? Así es. Pero en cambio cuando son hijos, como decir, de la vecina o de algún hermano así, normal lo tienes, pero como ya lo vas a dar a su mamá, pues no es como uno quisiera, pues no, tu propio hijo. El pastor, creo que ellos es semejante a una madre que tiene sus hijos, porque dice como dolor de parto, ¿no? Cuando uno, ¿no es cierto? Claro, mira, vamos a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15 y 16. Usted va a leer cómo es el peso, ¿entiende?, que tiene este ministro de Dios, este hombre de Dios, por el pueblo que ha venido a sujetarse a él, ¿me entiende?, o a la palabra de Dios por medio de él, o sujetarse a Dios a través de este pastor, de este ministro. Maravilloso el nombre de Jesús. Y es el pastor quien designa, ¿me entiende?, a los que están dando buen testimonio para que tengan cargos, ¿me entiende?, en la congregación en diferentes áreas para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Encontraste, Memo? Sí. A ver, por favor, vamos a leerlo. 1 Corintios 4, 15 y 16, ¿no es cierto? 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15 y 16. ¿Qué dice? Amén. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Mire que Pablo hace la diferencia, ¿me entiende?, de dos tipos de personas. Amén. Dice, aunque tengan 10,000 instructores, dice Dios habla hoy, aunque tengan 10,000 instructores, solo uno de esos instructores, el que es de Dios, dice, va a sufrir por el malestar del pueblo, sea espiritual o físico, se preocupa por el pueblo, porque es semejante a una mujer que concibió y dio a luz, o sea, sufrió los dolores del parto. Mira lo que está diciendo. Hay que saber reconocer a aquellas personas. Y una madre, vamos a hablar en términos naturales, cuando una madre engendra o concibe
concibe del hombre que ama, ¿me entiende? Cuida a ese niño, lo cuida de tal manera, desde antes que sus ojos lo vea. Desde que el momento sepa que está embarazada. A ver, explícanos, por favor, tú que eres mujer, mi amor. Yo creo que vas a dar una mejor explicación para ello. A ver. Claro, cuando una persona ya sabe que está embarazada, sabe que va a tener un bebé, pues ya uno, o sea, se alimenta más, ¿no? Quieres alimentarte más o quieres los antojitos que supuestamente son psicológicamente, creo que eso que nos da, ¿no? El deseo, ¿no? De querer o sea, comer un antojito, y no quieres antojarte nada porque no quieres que el bebé se pierda, no quieres que se te venga, porque dicen, ¿no? Al antojo no quieres abstenerte de ningún antojo porque correría el peligro de perderlo al bebé. Mira, ve. No, sí, o sea, con caprichitos y todo. Imagínate, ¿no? Y eso en lo natural, y cuánto más en lo espiritual, ¿no? Cuando uno, pues, o sea, uno predica a una persona, pues, o sea, tratas de cuidarle, de estar ahí con él en sus momentos difíciles. Es como un bebé, ¿no? Cuando nace, la madre no se lamenta, no se queja de que el bebé no le deja dormir. No, al contrario, no le importa que sea no descansar con tal de atenderlo al bebé, porque es, no sé, es algo, parte de uno. Es semejante a aquella persona que viene a tocarte la puerta, ¿no? A las 2, 3 de la mañana pidiendo consejo. Pastor, por favor, son 12 de la noche, 1 de la mañana. Amén. Pastor, pastora, por favor, tengo problemas, tengo ataques y no puedo dormir. Así y vienen es. estos pensamientos. ¿Me entiendes? Los pastores prefieren, ¿sabe qué? De tal hora a tal hora nomás, ¿no? Así, hasta a veces dicen, no, los pastores, no, pero yo no tengo tiempo, yo voy a dedicar a mi familia, ¿no? No, es cierto que tiene que dedicarse a su familia, pero justamente para ello tiene que haber una dedicación. Darle buena alimentación, buen cuidado al niño. Para que no le pueda estar molestando a cada rato. Así es, perdón, amor. Tengo una llamadita. Aló, muy buenas tardes. Hermano, buenas tardes a los dos hermanos. Que el Señor me lo bendiga, Señor. Y hay personas dentro de la comunidad de ustedes que ya van destacando en esta cobertura ministerial. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por su llamada. Así es. El objetivo no es enseñorearse. El objetivo no es detener el crecimiento de los que van acercándose al Señor. Al contrario, como todo padre de familia engendra, lo cuida desde que nace, ¿me entiendes? O la madre concibe, lo lleva en el vientre, soporta el malestar, ¿me entiendes? Nace, lo cuida con desvelos y todo, y busca que nutrir al niño para que su crecimiento sea sano del todo, y lo educa con la mejor educación, busca que darle mejor educación. O sea, el hombre de Dios busca que meterse en largos días de ayuno, de oración, de lectura, de investigación, para nutrir al pueblo que desconoce mucho. Nos preocupamos, los que somos de Dios, nos preocupamos con darle la mejor alimentación espiritual, darle el mejor consejo, el consejo preciso y poderoso, para que el que está desarrollándose espiritualmente pueda crecer con ese conocimiento, con esa convicción y en la fe sana, y hasta que comienza a madurar y entra, ¿qué cosa? A ejercer también el ministerio, como tenemos nosotros en Piura. Ya tenemos 2 anexos en Piura. En la ciudad de Lima se han abierto 2 anexos más. Aquí en Chincha se está abriendo otro, y así, ¿no? Maravilloso el nombre de Jesús, perdón. Díganos, hermano. Pero hermano, y esto solamente se da en los jóvenes, en personas adultas también. Gracias. Bien, gloria al Señor. Muy buena pregunta. No hay nadie que Dios desecha. El Señor dijo esto: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Aquí no importa la edad, lo que importa es la responsabilidad. Anciano no es aquel que tiene manzana de día de vida. Anciano es una persona que ha decidido o que ha entrado en la madurez aquí, mental, espiritual, que ha puesto pasión en su corazón. Por ejemplo, tenemos ancianos en la iglesia, hombres de edad avanzada, que cuidaban de la grey, pero también tenemos jóvenes en la iglesia. Vemos la iglesia que establecía Pablo, por ejemplo, uno de ellos, de los jóvenes, era
Timoteo. Uno de los ancianos de la iglesia, pero era joven. Así es, era anciano, un hombre maduro, que sufría el menosprecio de los hombres mayores. Menosprecio. ¿Por qué? Porque lo miraban con voz natural, pero este era un muchacho íntegro, firme en su decisión, dueño de sí mismo. Entonces, era un hombre que ya espiritualmente había alcanzado la madurez, pero también había hombres ancianos, maravilloso el nombre de Jesús, que estaban frente a la iglesia. Y no se trata de que sea viejito o sea jovencito, porque hay viejitos, como dice el mundo, que son verdes, ¿no? Viene una ovejita y este viejito se lo quiere comer a la ovejita, ¿no? Carnero al palo, a la parrilla, yo no sé. Hemos visto tantos ejemplos, ¿verdad? En la televisión, y cuántas denuncias por ahí de hombres que dicen ser pastor y hasta apóstoles se titulan, y cometen graves pecados de inmoralidad. Entonces tiene que haber una convicción. Por eso la cobertura tiene que ser sabiendo a quién te sometes. No hay que someternos a quien sea, a cualquiera, por el hecho que conozco un poquito de palabra. Por eso lo que dice Hebreos 13:7. A ver, vamos a ver el libro de Hebreos, el mismo libro de Hebreos capítulo 13, versículo 7. ¿Qué dice? Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Acá viene, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Acá habla primero de la conducta. Claro, para eso están los hermanos mayores, aquellos que lo conocieron, aquel hombre de Dios. Es muy importante saber la trayectoria de ese hombre de Dios. Muy importante. Mira, una de las formas de conocer al hombre de Dios es ver cuál es la relación conyugal que tiene. Punto número 1. 2, ¿cuál es la relación familiar que tiene con sus hijos? 3, ¿cuál es su consagración? ¿Qué tipo de consagración tiene? ¿Cuánto tiempo le da de consagración? Porque eso es uno de los requisitos en Timoteo. Tiene que haber una buena relación con su cónyuge. Si es un divorciado, eso está mostrando que no ha tenido, vamos a decir así, que no ha tenido la capacidad, la fuerza, la sabiduría de dirigir un hogar, una familia. Y si no ha tenido ni tiene la capacidad de dirigir una familia, mucho menos va a dirigir una iglesia. Claro, si no soportó el carácter de su esposa, menos va a soportar el carácter de los demás. De diferentes tipos de carácter. Porque diferentes tipos de culturas vienen a la iglesia, de diferentes tipos de vivencia, de convivencia, de la costa, sierra y selva, pues de diferentes, bueno, uno está al frente, ¿no?, de diversas clases de personas, de distintas etnias, se podría decir. Entonces, pero uno tiene que estar en la capacidad, por eso es muy importante. Mira lo que dice aquí. Antes de someterme a aquellos hombres de Dios, entre comillas, yo tengo que ver primero su conducta, el verso 7. Léalo bien. Antes de someteros a vuestros pastores, está la conducta, porque mi alma, si yo me someto a una persona que es inmoral, si yo me someto a una persona que no tiene la capacidad, ¿verdad?, de dirigir su familia, mi alma la expongo en peligro. Claro, o sea, ¿cómo sé yo que, perdón, cielo, sí? No, sino que digo, pues, o sea, si yo me someto a una persona que no está andando conforme, dice la palabra, pues, o sea, mi alma va a correr un peligro que no voy a estar bien coberturada, pues, ¿no? No va a haber quien ore como debería de ser al Señor. Y esa oración no va a ser oída, por más que ore por mí. Así es. Perdón, amor. Díganos, hermano. Sí, hermano, no que estas personas, solamente estas condiciones se dan a los hermanos que están en comunidades. Gracias. Perdón, hermano, no lo escuché bien en la primera parte. ¿Escuchaste? Si me vuelve a hacer la pregunta, por favor. No la entendí bien la primera palabra. El asunto es que hay muchas personas metidas en la comunidad. Pablo decía, pueden tener ustedes 100,000 ayos, 100,000 maestros. Ahí está. Perdón, amor. Sí, hermano, por favor, disculpe la... Dígame, estas condiciones de vida, de ejemplo, o de modelo, o de superación, solamente se dan para las personas que están en la comunidad, o que pertenecen a una comunidad, o para el hombre también ordinario y común. Gracias. Bien. Ahora sí. Clarito. Más claro que el agua ya no se puede.
Toda persona, nosotros, por naturaleza, teniendo un raciocinio, se podría decir casi limpio en esta sociedad, ¿no? Siendo inteligente, jamás vamos a seguir a alguien que no nos inspire, ¿verdad? Confianza. 1, 2, que no nos ayude a mejorar nuestro intelecto, nuestro estilo de vida. Así es. Perdón. Jamás nosotros vamos a poner, teniendo la posibilidad, a nuestros hijos en un colegio que enseñan mal, sea estatal o privado. Así es. Por naturaleza buscamos que nuestros hijos aún tengan una buena educación, sea en el estatal o en particular. Y cuando nos toca en estatal un profesor, ¿me entiende?, neófito, impaciente, de mal carácter, la gran mayoría de padres de familia lo cambia, asienta denuncia, ¿no?, para cambiar a aquella persona. No está de acuerdo con una persona o un docente, ¿me entiende?, que sea inmoral, que esté manoseando a sus hijos. Entonces, igual, de la misma manera, cuanto más en las cosas espirituales, donde no este cuerpo, sino mi alma, amén, mi salvación, el bienestar de mi ser, mi paz, voy a exponerlo delante de alguien que no tenga esa pasión por Dios, que no sea apasionado por la oración y el ayuno, que no conozca las artimañas del diablo para protegerme. Entonces hay que razonar. Por eso los apóstoles decían, Pablo sobre todo decía, ustedes pueden tener 100,000 predicadores, pero, ¿qué decía ahí? Pues aunque tengáis 10,000 instructores que os hablen de Cristo, ¿no? Padres, no tenéis mucho. Padre vuestro en cuanto a la fe en Cristo Jesús, lo soy yo, porque así yo es. Soy quien os ha anunciado el Evangelio. Así pues, os ruego que sigáis mi ejemplo. Mira lo que dice. Entonces, Pablo había soportado a la iglesia, con paciencia les enseñó a trabajar para su sustento. Con paciencia, él tuvo que soportar las calumnias, porque muchas veces la gente hace calumnia porque viene, escuchó a otro hablar mal. Muy importante que, como dije antes, que el predicador, el pastor, sea reconocido en su trayectoria, o sea, conocido, ¿no? ¿Cuál ha sido su trayectoria desde sus inicios? Ojo, nadie es buen padre si no ha sido buen hijo. Aunque el hombre haya sido mal hijo, en Cristo aprende a ser buen padre. Así es. Entonces, nosotros tenemos que aprender una cosa. Si estamos en Cristo y el predicador es en Cristo, yo tengo que conocer quiénes fueron su promoción o quiénes crecieron con él en la congregación. Hay personas que desde sus inicios lo conocen, pero hay congregaciones que el pastor, nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Los hermanitos tienen, vamos a decirlo así, tienen recién medio año, 6 meses. Los antiguos se fueron porque han visto, han conocido al pastor, lo han conocido en sí. Debe haber al menos 1, 2 o 3 antiguos que hayan conocido el ejemplo que les ha dado, como dice Hebreos 13:7. Porque recuerde, lo que se trata es de depositar nuestra confianza y encomendar nuestras almas a Dios a través de ellos. Eso es lo que dice una vez el verso 17. Mira lo que dice el versículo 17, por favor, amor. De Hebreos, ¿no? Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mira lo que está hablando. O sea, ellos tienen la responsabilidad de cuidar el alma de aquellos que voluntariamente vienen y se someten a ese pastor,
a ese predicador, a ese ministro. Así es. O sea, ellos tienen esa paciencia, esa pasión. Se cuidan de darle el mejor mensaje, la mejor palabra. ¿Por qué? Porque hay entes espirituales. ¿Entiendes? Las potestades se mueven continuamente. Y hemos estado hablando de potestades en todo este tiempo. Cómo están atacando, cómo están matando mucha gente. Entonces nosotros tratamos de escapar de las garras de este maligno. Mira, por eso que el Señor Jesús decía esto. Vamos en el libro de Mateo 23:37. Usted se da cuenta a través de la historia cómo, ¿me entiende?, cómo Jerusalén fue destruido, ¿me entiende?, por Roma, ¿no? Fue destruido por Roma en el año 70, la aniquilación total de la nación judía, la desaparición, ¿no? La desaparición del Estado israelí. En el año 70, hasta el templo fue derribado, solamente quedó un testigo mudo, que es conocido como el muro de los lamentos. Pero Jesús vino, ellos no quisieron tener cobertura del Señor, ellos no quisieron ser protegidos por el Señor, ellos no quisieron someterse a la palabra del buen pastor. Entonces ellos quisieron marchar así con su religión, caminar a su manera, pensar a su manera, servir a Dios a su manera. Hay muchos que ahora en este tiempo están andando así y están corriendo el peligro, están corriendo grave peligro, porque Satanás está a punto de destruirlo. Jesús lloró, vamos, ¿qué dice? Mateo 23:37. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mira lo que está hablando. Jesús hace una oración, ¿me entiende?, muy triste. Así es. Él conocía, él sabía lo que iba a hacer el diablo, porque el diablo usa personas. El diablo usa ejércitos. Amén. El diablo usa toda la fuerza, ¿me entienden?, de este sistema para destruir a la persona, o a la nación, o a la ciudad, al distrito, o a la familia. Pero ellos no quisieron. Jesús siempre estaba ahí porque quería darle cuidado, quería protegerlos. Él quería ser, como puso el ejemplo, como la gallina que cuida a sus polluelos, ¿no?, para defenderlos. Pero ellos no quisieron. Qué triste. Satanás siempre va a estar detrás, ¿me entiendes? Siempre va a estar detrás de aquellos hombres, ¿me entiendes?, que de alguna manera quieren acercarse a Dios. Amén. De aquellos hombres que no conocen ni quieren acercarse a Dios. Y aquellos hombres que han decidido acercarse a Dios, también Satanás no lo va a ignorar. ¿Me entiendes? Porque mira lo que dice Jesús de los discípulos. Ahora, estamos hablando de los discípulos. El Estado de Israel no quiso someterse, pero el remanente buscó estar bajo las alas de la gallina, digo yo, ¿no? Bajo las alas del gavilán, diría yo, del águila. Del águila, que cuando la serpiente ve al águila, sale, ¿no?, a toda velocidad. Así es. Entonces, vamos a ver lo que dice Juan 17:12. Vayamos a ver. Dice: cuando estaba con ellos en este mundo, mira lo que dice el Señor Jesús, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre. El nombre que me has dado, este es el nombre de Jesús. Y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición. Sí, sigue, amor. Para que la escritura se cumpla. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mira lo que está hablando ahí. Perdón, amorcito. Aló, muy buenas tardes. Pastor Noé, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios te bendiga. Díganos, ¿cuál es su pregunta? Pastor, ¿está en el aire usted ahorita? Sí, estoy ahorita en el aire de la televisión, estamos predicando, hermano. ¿Cuál es su pregunta, hermanito? Pastor, lo llamamos de Piura. Gloria al Señor, hermano. Qué bueno. Un saludo para todos ustedes, mis hermanos, y espero que les disfruten la compañía de los hermanos de la ciudad de Lima que vienen a visitarlos. Así es, hermano, estamos por acá, compañeros, los hermanitos que han venido de Chincha aquí a hacer una campaña de pescado, y estamos haciendo todas las coordinaciones para que esto se lleve a cabo con el mejor éxito, como todos los años lo hacemos, pastor. Muy bien, hermano.
Entonces estaremos orando. Le llamo entonces más tarde, después del programa de televisión. Ya, pastor, Dios le bendiga. Igualmente, hermanito, fuerte abrazo para todos ustedes. Llevo bastante por acá por Piura, pastor. Bien, hermano, estamos ahí orando con todas las ansias. Y Dios mediante, para el año que viene en enero, Dios mediante, estaremos visitándolos. Que Dios lo bendiga, hermano. Ya, pastor, Dios le bendiga también. Gracias. Chao, chao. Maravilloso el nombre de Jesús. Desde Piura. Volvemos. Juan, Juan 17:12. 17:12. ¿Qué dice? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Por qué? Porque el Señor oraba día y noche por los discípulos. Así es, amén. Día y noche estaba ahí con ellos. Gloria a Dios. El Señor tenía... mira, le digo una cosa. Acá hay una parte en la Biblia, en el libro de Lucas 22, 31, 32. ¿Usted cree que Satanás no quería destruir a los discípulos? Sí lo quería destruir, pero no podía acercarse a ellos. Es como lo que pasó en Job. Satanás fue y aplastó a todo el mundo. Claro. A todos los hombres de la tierra. Así es, dice. Pero cuando andó por ellos, dice. los pisoteó y caminó sobre ellos y Así todo. es. Y Dios le dijo, no he visto a mi siervo Job. Y es que, y Satanás dijo, no, es que tú lo tienes rodeado. ¿Y qué dijo Jesús? Tú lo tienes cercado. Así hay es. un vallado de fuego sobre él. ¿Cómo me voy a acercar? Me quemo. Entonces, y lo que dice el Señor aquí es que el Señor había puesto un vallado de fuego, una Así es. protección. El pastor tiene esa potestad en Cristo Jesús de poner una protección sobre los que están bajo su cobertura. cuidado. Así ¡Qué es. tremendo! No es cualquier cosa, hermano. Por eso hay que tener conciencia y hay que saber a quién nos sometemos. Amén. Así Preferible es. ser un pollito con una gallina, o mejor dicho, preferible estar en una congregación siendo el único, no importa, pero con el mejor protector en Cristo Jesús. Maravilloso es. nombre de Jesús, porque hoy en día vemos cientos, hermano, miles, en una congregación, 100, 200, 300, y la gente piensa que al ir ahí tiene protección. ¡Ojo! De acuerdo a qué es lo que comes espiritualmente, si realmente tienes el peso en ese ministerio. Amén. Si realmente ese ministro te da una protección o solamente te está trasquilando las lanas. Maravilloso, ¿no? Vamos a lo que dice Lucas 22, 31, 32 para hablar de esto de que cómo es que Jesús los cuidaba. Amén. Lucas 22, 31, 32 dice. Así es. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos Para zarandearlos. como a trigo. Vamos, hermano. Dale un amorcito, vea. Aló, muy buenas tardes. Aló, hermano, la paz de Dios. Que tengas paz, hermano. Que Dios te bendiga. Hermano, le llamo pues para que revise todos los mensajes de WhatsApp, porque también veo que ha puesto el número para WhatsApp y estoy mandando, ¿no? Yo creo, hermano, que debería leer los mensajes para que salga al aire también. Bien, bien, hermanito. ¿Cuál es tu pregunta? Aprovecha tu llamadita. Mi pregunta es, hermano, es que, por ejemplo, yo escucho ahorita su prédica por medio de la televisión. Por ejemplo, dice usted que la palabra del Señor dice que en el libro de Hebreos nos está hablando justamente sobre que el Señor cuida todos sus polluelos. Así es. Entonces, mi querido hermano, mi pregunta es, yo sé que en diferentes denominaciones y congregaciones, por ejemplo, se predica lo que es la palabra de Dios, pero a veces hay, como se dice, hermano, hipocresía, hay falsedad, justamente ahí donde los demás hermanos, ¿no? que te dicen que a veces vemos la prédica, nos agrada, pero luego vemos la vivencia de los hermanos que supuestamente se dicen ser cristianos, en lo cual a veces son, como le digo, mi querido hermano, va en contra de lo que hablan. Exactamente. Entonces, ¿cómo puede un hermano, cómo puedo ver un hermano que supuestamente dice amar a su prójimo cuando hace todo lo contrario, mi querido hermano? Así es, hermano. Bueno, vamos a responder, hermanito, ¿ya? Gracias por tu llamada, que Dios te bendiga. Nos vemos, hasta luego. Maravilloso el nombre de Jesús. Justamente ese es el problema. O donde lo que el Señor enseñaba, la gente decía, nunca
Usted lee los evangelios y usted va a encontrar que hasta los alguaciles, los soldados que fueron enviados a capturar al Señor Jesús, ellos volvieron, dice, a dar informe con las manos vacías. Así es. ¿No? Y los sacerdotes, ¿verdad? Le dijeron, ¿y dónde está aquel Jesús que le mandamos a traer, que nos traiga preso? Y los soldados volvieron maravillados y dijeron, nunca hemos oído palabra como aquel nos ha hablado. Así es. O sea, la conciencia da testimonio de la poderosa palabra de Dios. Tanto así que nos hizo olvidar el objetivo de capturar al maestro. Así es. Regresaron, pero movidos, vivificados en la conciencia. O sea, nosotros tenemos una conciencia. Nadie nos va a engañar la conciencia. Lo que hace el diablo a través de las metodologías, ¿no?, y de algunas supuestas doctrinas cristianas es adormecer nuestra mentalidad. Pero tenemos una conciencia. Por eso que cuando se habla una filosofía religiosa, no produce cambio. No hay un impacto espiritual. ¿Por qué? Porque la persona a la cual nos hemos sometido o donde estamos congregando, ¿entiendes?, no tiene los requisitos de Dios. Así es. Por eso dice muy bien ahí, antes de someterse, el verso 13, verso 7, capítulo 13 de Hebreos, verso 7, dice, antes de someterte, voy a parafrasear, antes de someterte, dice, ten cuidado, observa bien cuál es la conducta. Porque es tu alma, es nuestra alma que ponemos, ¿me entiendes?, en confianza, que ponemos vamos a decirlo así, en peligro o en seguridad. Así es. Es nuestra alma que está en juego. Dice, considera la conducta de aquel predicador, de aquel ministro. Primero considera su conducta, investiga su trayectoria, cuáles son sus intereses, investiga, averigua. Y el verso 17 dice, someteos. O sea, primero hay que considerar. Hay una parte donde Pablo dice, ¿no?, a los ancianos, dice, que gobiernen bien, sean tenidos de doble honor. Sean tenidos por digno de doble honor. Mira lo que está diciendo. Timoteo estamos. ¿Eso está en Timoteo? ¿Lo encontraste? 5:17. Por favor. Primera, segunda Timoteo. Primera Timoteo 5:17. Léelo, por favor. Primera Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mira lo que está diciendo. Pero como muchos quieren este doble honor, por eso que se meten. No para cuidar de su alma, no para estar en largos días de ayuno, de oración, de investigación, para darle la palabra que le despierte y vivifica su conciencia, sino con el interés de sacarle el dinero, de trasquilarle la lana y de comer sus carnes. Así es. Hay que tener mucho cuidado, porque no se trata de que te digan, ¿sabe qué? Dios te va a dar 1000, tú te das 1000, Dios te da 10,000. No, se trata de que tu conciencia se vivifique y despierte tus capacidades, para que de tu corazón nazca el deseo de adorar a Dios en gratitud, servir en fidelidad por el ejemplo que te ha dado el que está delante. Ejemplo de ayuno, ejemplo de oración, ejemplo de una vida consagrada, ejemplo de una vida recta, que lo que habla lo vive, ejemplo de familia como pastor, ejemplo, ¿me entiendes?, de cónyuge, de ser buen esposo, buena esposa, de ser buen hombre, una buena mujer. Un ejemplo de vida, un estilo de vida diferente que nos presente aún a la gente pues que no conocemos, que nos presente, que nos muestre que el amor sí existe a los que ya hemos perdido la fe en el amor. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, es muy importante, por eso el tema le hemos puesto, la importancia de la cobertura ministerial. Dios no quiere desampararte, pero muchos están como desamparados, a pesar que están en una congregación. Claro, el Señor mismo rogaba por sus discípulos. Acá estaba leyendo. Por eso digo, yo soy el buen pastor. Y si nosotros estamos en Cristo, somos lo mismo. Tenemos el mismo espíritu. Así es. Maravilloso el nombre de Jesús. Mira, leemos Lucas 22, 31 y 32. Una vez más, para hablarles acerca de Juan 17, 12, ¿no? Amén. Por favor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira lo que está diciendo. Amén. Si nosotros no podemos ver bien, Satanás no podía tocar a los discípulos, porque había frente de los discípulos un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por ese pueblo. Un hombre que ya había decidido dar su vida por ese pueblo. Un hombre que oraba día y noche por ese pueblo. Un hombre que les tenía paciencia. Un hombre que los reprendía también cuando era necesario. Por ejemplo, ¿se acuerda usted? Cuando Pedro se emocionó y dijo, Señor, que nunca te pase esto. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me tropiezo. Pero después al rato vino la consolación. Así es. Dijo, Pedro le habló y lo consoló. Lo consoló, diciéndolo, mira lo que dice. Pero yo he rogado por ti, le dice a Pedro. Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Pedro, no cantará gallo 3 veces. O sea, no cantará gallo a la 4ª vigilia, como hablábamos ayer. No cantaré el gallo a la 4ª vigilia donde el diablo venga a zarandearte. Pero te vas a zarandear, pero no te va a faltar fuerza. Así es. Porque yo he establecido que el diablo no haga más de lo que yo le permita. Tú, Pedro, vas a volver. Vas a tropezar, pero vas a volver. Pero no te va a faltar la fuerza. Vas a enojarte, sí, pero vas a volver. Y cuando tú entiendas, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Tenle paciencia a ellos también. Así como yo te tuve paciencia. Así como yo te tuve paciencia. Va a haber exhortación, va a haber reprensión. Ese es el hombre que te estima. Pero aquel hombre que nunca te dice nada de tus errores, aquel hombre que no te amonesta desde el púlpito, aquel hombre que no te dice nada cuando se entera de tus problemas, ¿sabe qué? Lo único que le interesa es tu dinero. Maravilloso el nombre de Jesús. Tu alma te en juego. Satanás no pudo tocar a los discípulos, no pudo matarlos, no pudo. Satanás quería, pero vio la protección. Por eso Juan 17:2 dice, cuando estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre. La responsabilidad de un ministro de Dios, de uno que está al frente del escuadrón de oración, la responsabilidad de aquellos que están frente del pueblo. Los diáconos tienen la responsabilidad de solventar económicamente al pueblo, no solamente económicamente, sino también interceder. O sea, el trabajo, no los diáconos, trabajar por el sostenimiento o ver qué necesidad tiene alguno de los discípulos que realmente está sirviendo de corazón fervoroso. Esto no es solamente para acrecentar la denominación, esto no es para enriquecer al pastor, porque el pastor que se está enriqueciendo, eso no es de Dios, hermano. Mira lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor. Los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, porque vieron venir al lobo, ellos dejaron, porque eran asalariados, dejaron las ovejas porque eran asalariados y huyeron. Ese es el problema. Cuando alguien tiene problema, como que se hacen de la vista gorda. Claro, le dicen ora nomás. Ora nomás, hermanito, que Dios te va a hacer. ¿Y dónde está la respuesta? ¿Dónde está la comprensión? ¿Dónde está la paciencia? Vamos, hermano, a orar. Vamos, ¿quieres ayunar? Yo te acompaño. No hay. Todo hombre de Dios va a dar cuenta a Dios de las almas. Si usted está al frente de una comunidad cristiana, evangélica, usted y yo vamos a dar cuenta de cada persona. Amén, gloria a Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Perdón, amor. Aló, díganos, hermano. Hermano, ¿por qué todas estas virtudes se demostraban en los hijos menores de las tribus, de los dirigentes, como David, como José, etcétera? Gracias. Bien. Primero de Pedro 1, 10 y 12 dice, porque ellos mostraban estas virtudes. Vamos a leer primera de Pedro 1, 10 al 12, por favor, mi amor. Amén. Actuó en Sansón, actuó en Jefté, actuó en Débora, actuó en Moisés, actuó en Jacob, actuó en Isaac, en Abraham, actuó en David, en Elías, Eliseo,
en Daniel, en todos los profetas mayores y menores. ¿Quién actuó en ellos? ¿O por qué ellos actuaron? ¿Por qué espíritu actuaron en ellos? Lo dice en la revelación, en el libro de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Por favor, amor. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Así es. Y la gloria que vendrían tras ellos. Así. Ellos padecían porque Cristo en ellos ya estaba padeciendo. Así es. ¿Se da cuenta? Entonces, todos los que tenemos amor por la palabra, amor por el mandamiento, nace también el amor por el prójimo, nace también el amor por la grey. No, esto no es que yo quiero amar, no. Si usted no ama el mandamiento, hermana, hermano, si usted no decide amar el mandamiento, usted no va a poder amar a nadie. Porque es el amor al mandamiento, la obediencia al mandamiento, que hace que el amor de Dios por el prójimo nazca con una fuerza sobrenatural. Así es. Satanás no te va a poder tocar porque el mandamiento te cubre. Y como tienes la cobertura, el Espíritu encima, ¿sabe qué? También vas a poder dar protección, porque no eres tú, no somos nosotros como ancianos. Es Cristo mismo en nosotros que protege a los que vienen. Porque para eso fuimos establecidos. Efesios capítulo 4, versículo 11 hacia adelante, por favor, mi amor. Mira lo que dice, para eso fuimos establecidos. Porque Él constituyó a través de su palabra a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así es, Efesios. Estamos puestos ahí. Amén. ¿Verdad? Estamos ahí para tenerle paciencia, para atenderle, estar a toda hora, enseñarles. Hay que enseñarles. El que es de Dios entiende. Nadie se perdió. Los que estaban con Cristo. Así es. El que se perdió es porque no quería. Claro. Por eso, ninguno de los que me diste, Señor, dice, se perdió, sino el hijo de perdición. O sea, aquel que no prestó atención a la palabra de Dios. En mi caso, había cobertura un montón de personas, cientos, hasta congregaciones. Pero a las finales, algunos han querido, la gran mayoría, han querido tener solamente cargo y conocimiento. Otros hasta se han denominado apóstoles. Dios mío, yo sigo siendo cargador. Yo sigo siendo un soldador metálico, un comerciante por ahí. Y estos ya son hechos apóstoles. Yo me sorprendo, ¿no? Que un poquito de letra los haya envanecido. Es que se perdieron solos, se envanecieron. Se cumple lo que dice Santiago. Santiago capítulo 3 dice, no os hagáis maestros, amados míos, porque el que se hace maestro se engaña a sí mismo. Así es. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y ahora, aquellos que un día emprendieron, ahora están coberturando, van de pequeña corrección, dando cobertura y dicen, Dios mío, hermano. Imagínate si tuvieran el conocimiento que el Señor por su misericordia, ¿verdad? Ay, Dios mío. No saben lo que se han metido. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, mis amigos. Y Dios cuántas almas, ¿no? Y cuántas almas se están muriendo en manos de aquellos que se están muriendo. Se están muriendo de enfermedades. Hasta ahorita no se me ha muerto ninguno bajo mi responsabilidad. Amén. Gente enferma de cáncer, de sida, de osteoporosis, gente con soplo al corazón. Nadie. No lo digo por vanagloria. Con toda humildad les quiero hablar. Esta vasija de barro, ¿me entiende? En mi defectuosa humanidad, en la misericordia de Dios, muchas veces me enseña para poder darle consejo a estas personas. Porque yo sé que Satanás está matando a gente con infarto, como lo hablaba. Hay que conocer lo que pasa en el mundo espiritual.
para saber darle palabra de Dios a aquellos que están a nuestra merced, bajo nuestra protección, bajo nuestro cuidado espiritual, porque por eso el Señor nos invistió de un rango sobrenatural para poder derribar a esos demonios, a esas potestades, a esos principados. Hay que conocer qué tipo de demonio para que no los mate ni en sueño. Amén. Así es. Hay gente que se está muriendo de infarto, hay gente que hay muchos predicadores que dicen, no, estás pasando tu prueba y tienes que pasar tu prueba y morir en esa prueba. Es mentira. El Señor dijo esto: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Nadie tiene que morir enfermo si estamos bajo una buena cobertura espiritual. Nadie puede estar enfermo si viene una cobertura espiritual perfecta delante de Dios. Pero los que están bajo una cobertura espiritual que no va de acuerdo a Dios, va a estar enfermo, va a estar confundido, va a tener muchas cosas, ataques del demonio, ataques nocturnos, vivir pesadillas, tener ansiedades. ¿Por qué? Porque los demonios perturban en la cuarta vigilia, en las noches. Y porque el corazón del hombre pues, no tiene el entendimiento, tiene la luz. Maravilloso el nombre de Jesús. Está vacío. Pues está vacío. Mejor es decir la verdad, ¿me entienden? Que se queden los que son, y aunque la multitud se vaya, a los que son predicadores, hombres de Dios, mujeres de Dios, no te preocupes porque si se van, no tengas temor. El Señor, cuando les habló la verdad, se fueron más de 20,000 personas que comieron pan y pescado en la alimentación de los 5,000. Ellos querían coronarlo al Señor. Y el Señor le dijo: si ustedes no comen mi carne y ven mi sangre, está diciendo, si ustedes no me obedecen de todo corazón, no tendrá vida eterna. Y se fueron. Y aún el Señor los invitó a los 12. Cuando Pedro dijo: Señor, se van, ¿quieres irte tú también? ¿Quieren irse ustedes también? Les invitó a que si quieren se vayan, son libres. Claro. Y Pedro, por el Espíritu, dice: Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde iremos? Y se quedaron sometidos al buen pastor. Se quedaron sumisos y obedientes. Solamente 11. Se quedaron los 12. Pero uno no es. 11 que eran de Dios y uno que era el hijo de perdición. De 20,000 se quedaron 12. Así es. Por eso yo no me preocupo. Usted no se preocupe, hermano. Porque es el Espíritu quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Yo no me preocupo por tener 20,000, 30,000, ni estoy desesperado por dar cobertura a nadie. Pero si quieren les voy a dar y les voy a hablar las cosas. Y si quieren que les guíe, pues les voy a guiar. Pero voy a tener que hacerle claro las cosas. Maravilloso el nombre de Jesús. Porque yo no quiero estar arrojado al infierno el día que tengan que dar cuenta de las almas. Eso es lo que dice la palabra en 13:17. Vamos a dar cuenta de las almas de aquellas personas. Y yo no voy a pasar una vida, ¿me entienden? Y luego ser en abstinencia y tantas cosas para ser arrojado al infierno. No, hermano. Si busco mi salvación, también quiero compartir esta salvación con los que aman a Dios, con los que aman su alma, con aquellos que quieren la bendición de Dios que está en Cristo Jesús. Bueno, esperando pues que esta enseñanza les ayude bien, nos haga reflexionar. Si usted está un pie en el mundo y un pie en Cristo, decídase porque el diablo no juega. Su alma está en peligro. Su alma está en peligro. Busque un lugar donde le hablen la palabra de Dios. Un lugar y estate sumiso. Ponga su alma en ese lugar, bajo la responsabilidad de ese pastor, a quien usted te crea conveniente, que le esté enseñando bien. Y por usted mismo, indague la palabra de Dios. Porque eso manda el Señor. Someteos a vuestros pastores, el cual ellos cuidarán vuestras almas. Velan, dice. Velan. Cuando dice de velar, es día, es toda la noche, aún en sueño. Antes de dormir, ellos oran por usted. Nosotros de alguna manera oramos por ustedes. Oramos por ustedes, oramos por los hombres de Dios que están predicando la palabra, que están siendo íntegros, que están despertando en el conocimiento de la verdad. Hay muchos por ahí que aman a Dios, pero también hay muchos que son peor que los lobos, que están buscando a quien devorar, juntamente con el diablo. Maravilloso nombre. Cuídese usted, mi hermano, mi amigo. Con estas palabras los he bendecido este día, ¿no? Y que Dios los siga bendiciendo y que esta palabra
el Señor bendito a la tercera o cuarta vigilia le siga recordando, le siga hablando. Que Dios lo bendiga ricamente. Con nosotros será hasta el día lunes, el día de mañana. Tenemos una visita desde la ciudad de Pisco, una preciosa sierva de Dios que vamos a ministrarle, nos va a visitar. Maravilloso el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con nosotros será hasta el día de mañana. Amén, amor. Que el Señor me los bendiga grandemente, mi estimado hermano, hermana en el Señor. Bueno, espero que les haya ayudado a bien esta corta meditación. Sigan escudriñando más porque, de este tema ahí profundo, es profundo, sino que lo hemos resumido por el tiempo, porque el tiempo se pasa volando. Bueno, que el Señor me lo bendiga grandemente, será con nosotros hasta el día lunes, Dios mediante. Estaremos acá. De repente está el siervo Marco ya, así que el Señor lo bendiga. Bueno, okay. Con permiso. Bendiciones. Misión Apostólica Internacional presentó La Voz de la Libertad, un mensaje que ilumina la conciencia y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sedes de la misión: en Piura, Asentamiento Humano Nuevo Catacaos, Distrito Catacaos; en Lima, Avenida Ferrocarril 1128, Cooperativa Huancayo El Agustino; en Ica, Pasaje Acuario 140, Sumampe, Chincha. Reuniones martes, jueves, sábado y domingo de 7 a 10 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios los bendiga.